sí hay muchos pacientes, nada más que bueno, a unos les pasó unas cosas, a otras otras. Y yo, ok. Bueno, gracias. Pero nunca me imaginé eso del... O sea, ahorita realmente lo que me trae más acá que más que la presión, ya no tomarle el dolor. Columna. Gracias, Mati. Dije, pero pues, bueno, no, totalmente nunca me ha dolido nada, pero pues bueno, ahí vamos. Muy buenas tardes, queridos amigos, es un gusto saludarlos desde los libros. Quédense con nosotros porque vamos a hablar de un tema interesantísimo con Elías Muñoz, que es acerca de cómo crear equipos competitivos en las empresas. Y bueno, para eso os demos la bienvenida a Elías Muñoz. Hola, Elías. ¿Qué tal, Bruno? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Iniciando la última semana de enero, ¿no? Sí, oye, qué rápido. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Sí. Iniciando la última semana de enero y muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, en especial porque ahora vamos a hablar de un artículo que yo escribí, ¿no? Eso está muy padre. El vanidoso. El vanidoso, iniciando año con el niño Elías muy vanidoso, pero bueno, de hecho estamos muy contentos, Elías, porque como bien dices, estamos hablando de una publicación, ahora tocó hablar de una publicación de Casa, de la revista de Correduría Pública, que es una publicación que editamos desde 2011 en el Trujillo Betances Asociados, y que bueno, que poco a poco se ha ido moldando en las necesidades de la gente a quien va dirigida, que en un primer momento comenzó como más a corredores, más al área empresarial, pero hoy en día también ya empezó sus pininos con emprendedores y tú eres el encargado del área de emprendimiento de TVIA, entonces dijimos, ya sabemos quién va a escribir de emprendimiento, Elías. Y bueno, este es el tercer artículo de una sección que inspirada en una sección que se te ocurrió, que se llama Cómo ser un emprendedor y no morir en el intento. Pero ¿qué tal si nos cuentas un poco acerca de ello, Elías? ¿Por qué crear esta sección de cómo ser un emprendedor y no morir en el intento? ¿Por qué crear la sección? Bueno, dentro del terreno emprendedor te das cuenta que muchas veces hace falta, no contenido, porque hay mucho contenido en internet, encuentras muchas cosas, empresas que se dedican al coaching, empresas que se dedican a decirte cómo debes de formar una empresa y todo eso, pero fíjate que es un contenido que no va tan dirigido a lo que realmente pasa. Muchas veces es muy general, y entonces la intención de hacer esta sección es bajarlo a lo particular y decirles a los emprendedores cómo tienen que empezar a armar su empresa, cuáles van a ser los obstáculos que se van a enfrentar y cómo lo van a tener que hacer ya de forma legal, ¿no? Cuáles son los requisitos que te van a pedir y la mejor forma de hacerlo, ya sea como persona física, como persona moral y todo eso. Son los puntos que te intentamos abundar, ¿no? Como tú bien dices, este es el tercer artículo. El primero fue ideas para emprender, generador de ideas para emprender, con la intención de darle a las personas que aún no están indecisas si poner un negocio, o unas personas que apenas van a iniciar un negocio pero se dan cuenta que no está pegando o que no le está yendo como ellos querían. Este primer artículo va dirigido a eso, a decirles, bueno, tienes que tener en cuenta las tendencias de consumo, las megatendencias de consumo, qué es lo que va a venir en el futuro, dónde puedes tú poder localizar esa información, ver lo que están haciendo otras empresas y todo eso. Es dirigido a eso. Y el segundo artículo fue enfocado a la personalidad de quien está al frente de la empresa, ¿no? Porque es muy importante, yo lo considero muy importante, porque al final de cuentas es la esencia de la empresa, ¿no? Entonces hablamos acerca de la personalidad, qué tipo de requisitos debes de tener para poder emprender. Y finalmente llegamos a ese artículo, que es el tercero, no es el último, es el tercero, y es creación de equipos competitivos. Ya tengo la idea, ya sé qué requisitos tengo que tener para poder tener a gente que me ayude. Ahora, ¿cuáles son las bases para poder crear un equipo que me ayude o ayude a la empresa a tener
un objetivo más rápido o a tener mayor éxito. Oye, sí, y yo creo que me parece muy interesante el título que elegiste para tu sección, Elías, porque indudablemente los emprendedores, bueno, muchas de las empresas de los emprendedores, pues mueren en el intento, ¿no? Porque a veces pareciera que, no sé, nos emocionamos al hacer una empresa, pero bueno, a veces sí hay, bueno, sí hay empresas que pueden funcionar pues con una gran idea, pero a veces la idea no es suficiente para poder hacer que toda la estructura funcione, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que es un título muy, muy interesante, indudablemente, porque bueno, las estadísticas en ese sentido son muy crudas y sí, las empresas sí se mueren, ¿no? Y si se mueren empresas que finalmente ya tienen como un seguimiento en el mercado, como una presencia en el mercado, pues bueno, las que van empezando corren más peligro. Entonces mejor empezar con los pies firmes. Exacto, y bueno, sobre todo también contemplar. Hablamos también un poquito en el tema, a lo mejor en los 2 primeros artículos, de lo que es el comercio informal, y ya estamos enfocados más, como todo debe de ser, a volverlos formales, ¿no? A ser empresas formales. Que a lo mejor, y desafortunadamente en nuestro país, el hecho de salir como una empresa formal sin haber piloteado antes el producto o el servicio, muchas veces va a ser que si no tuviste una buena asesoría legal en la forma en la que cómo vas a salir como empresa, sea como persona física o como persona moral, te va a llevar a que la empresa no tenga éxito. ¿Por qué? Porque no tuviste las precauciones de pilotearlo, y después el tema de los impuestos, si no te supieron decir bien qué régimen utilizar y todo eso te va comiendo, ¿no? Entonces es muy, muy importante, por eso también el hecho de la sección. No, pues está padrísimo porque además tú te encargas justamente de asesorar a las personas en ese sentido, ¿no? O sea, de bueno, no te vayas a constituir así o no te vayas a ir a este régimen. Sí, a veces lo veo muy sencillo. El tema de la informalidad, bueno, pues eso es un tema aparte, ¿no? Ajá. Pero como persona física dices, bueno, pues yo quiero poner, no sé, una juguería, ¿no? Pero quiero salir formal. Bueno, pues tienes que ver el tema de, si es en la calle, pues tienes que pedir permiso a la delegación, ¿no? Porque si no, pues te van a levantar. Bueno, voy a rentar un lugar, bueno, ¿cuánto va a salir la renta del lugar? Y ya que la tengas rentada, tienes que cumplir con ciertas formalidades que te pide. Por ejemplo, están aquí en el Distrito Federal, cumplir con el aviso de apertura y cumplir con el aviso de apertura, protección civil y, bueno, todo el tema Hacienda, ¿no? O sea, no es tan sencillo, no, como yo como persona física digo, abro mi juguería y ya. Sí, ya tengo local y ya le estás levanto la avisando a cortina. Hacienda, ya le estás avisando a la Claro. Secretaría de Desarrollo Económico, ya le estás avisando a la Secretaría de Salud, porque en caso de la juguería también tienes que dar un aviso de apertura. Entonces, si te das cuenta, no es tan sencillo, ¿no? Si quieres tú cumplir y sacar una empresa formal, pues sí te tienes que acatar a ciertas formalidades y requisitos que te pide la autoridad, que si no los llegan a cumplir, ¿qué pasa? Pues clausuras o suspensión, Claro. multas y todo ese tipo de cosas. Sí, porque bueno, a veces pareciera de, bueno, pues lo importante es ganarse la vida y levantamos la cortina, pero a la larga eso te trae unas consecuencias mucho peores, ¿no? O sea, porque efectivamente vas a estar siempre incurriendo en multas y en infracciones porque no estás al tanto de qué es lo que debes cumplir. Exacto, entonces es muy importante la asesoría, una asesoría íntegra. Por eso más vale por adelantado que ya después estar corrigiendo todos los errores que hicimos, ¿no? También se puede, pero sale más caro. Sale más caro y es más estrés, Elías. Exacto. Oye, entonces, bueno, ahora nos vienes a hablar de cómo crear equipos competitivos, competitivos, ¿no? exactamente. Pero ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Por dónde empezamos, Elías? ¿Por dónde se inicia? Bueno, inicio yo el artículo con una frase que me gustó mucho de Walt Disney, que dice, tú puedes soñar, crear, diseñar y construir el lugar más increíble del mundo, pero se necesita gente para que todo se convierta en realidad. Es una frase que me gustó mucho, independientemente de lo que es Walt Disney y toda la empresa que creó y bla, bla, se me hizo una frase muy realista, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, están las frases de todo comenzó con un ratón, sueña y todo eso. Pero esa se me hizo una frase muy, muy realista, en el aspecto en el que recae, en que, pues sí, tú puedes soñar, imaginar y crear, pero se trata en el tema empresarial, si no tienes con quién, pues no vas a ir para ningún lado, ¿no? Las empresas es trabajar con gente. Sí, claro. Y bueno, como hemos hablado en otras ocasiones, la vida misma es estar rodeado de gente, ¿no? Entonces, el hecho de crear un equipo, bueno, lo que dice esta frase es que pues necesitas eso, se necesita gente para que puedan apoyarte en crear o lograr tu sueño. Sí, no, bueno, interesantísimo porque además yo creo que esto va incluso más allá del equipo de trabajo propiamente ya en la empresa, sino bueno, cuando inicias
igual y no tienes un equipo de trabajo, porque bueno, todos sabemos que cuando iniciamos una empresa nosotros somos el fundador, el administrador, el contador, el vendedor y el cobrador. Eso es el todólogo. Exacto. No es yo soy mi propio equipo, no. No, eres No, todólogo. no, porque incluso la definición de equipo es conjunto de personas. Ajá, Siempre es exacto. conjunto de personas organizadas, Ajá, destinadas a cumplir un servicio, ¿no? Un trabajo en común. ajá. Ajá. Entonces, conjunto de personas. Tú no puedes ser tu propio equipo. Muy bien, equipo, ¿no? Y los chavos porra. Pero sí, o sea, ¿cómo se vuelve interesante? Porque cuando al inicio, bueno, incluso en una parte de tu artículo lo mencionas, cuando al inicio, pues tú eres el todólogo, ¿no? O sea, igual y tienes que tener contacto también con proveedores, con gente. De todos modos vas a tener que tener contacto con gente, ¿no? Porque sea un servicio o un producto, vas a tener que allegarte de otras fuerzas y de otras manos, y entonces no puedes hacer. Yo creo que el primer punto es que no puedes hacer las cosas solo. Y Sí, debes de exacto. saberlo muy claramente. Exacto, o sea, no podemos, a lo mejor cuando dices una empresa, pero fíjate que no tanto, porque normalmente cuando dices, bueno, iniciar una empresa, siempre te apoyas en alguien. Ajá. A lo mejor es la familia, o es el amigo, o es un conocido, o el proveedor, y todo eso, siempre estás en contacto con alguien, entonces no es que así de que voy a poner una empresa solito, no. Así necesitas como que el apoyo, ¿no? Sí, claro. De esas personas. Y ya en la operación, bueno, pues lo ideal es que una empresa si quiere ir creciendo, pues tienes que ir contratando personal, y ese personal tiene que ir trabajando para que se logren los objetivos de la empresa, ¿no? Ok, Elías, y bueno, ya tenemos la empresa, ya levantamos la cortina, ya fuimos asesorados correctamente en el aspecto jurídico para no incurrir en infracciones y en multas, pero ahora ya, ¿cuándo debemos decidir armar ya un equipo como tal? ¿Cuándo decides armar un equipo? Bueno, desde que tú inicias la empresa, si tú eres una persona como todólogo, que ahorita estamos bromeando un poco acerca de ser todólogo, pero es la verdad, cuando tú eres la sola persona, la empresa, nadie más que tú va a conocer mejor la empresa o lo que tú quieres que llegue a ser la empresa, ¿no? Entonces tienes que allegarte de esas personas que te puedan que te puedan ayudar a cumplir ese objetivo. Ajá. ¿Cuándo es el mejor momento? Bueno, pues yo diría que siempre al inicio debes tener una persona que te vaya ayudando y que vaya sabiendo junto contigo cómo ir creando la empresa, ¿no? ¿Cuándo es cuando debes de expandir más? Bueno, pues cuando las utilidades te dicen que puedes expandir más, ¿no? Claro. O cuando sabes que tanto tú como la otra persona o tú solo no puedes con todas las actividades y todas las responsabilidades que necesitas para que la empresa funcione. Si yo no puedo con todas esas responsabilidades, entonces necesito contratar a alguien pensando ya que tengo el dinero suficiente para pagarle, o dos, arriesgarme, sabiendo que no tengo el dinero suficiente para pagarle, pero que con su ayuda voy a poder cumplir con más responsabilidades y eso me va a generar mayores ingresos, ¿no? También puede ser una cuestión de riesgo, ¿no? Pero todo recae en que a esa persona que vas a contratar pues, le tienes que dar una seguridad, ¿no? Claro. Porque ella se está rentando para eso. Sí, a menos que te consigas un socio, ¿no? Y que vayan a riesgos iguales y a inversiones iguales y a utilidades iguales, ¿no? Exacto. Oye, bueno, muy bien, Elías, pero entonces ya pasando al siguiente punto de tu artículo, hablas ya propiamente de la selección del personal. Bueno, ya sabemos que necesitamos más personas, ¿no? Antes de eso, fíjate sí. que se relaciona un poco con lo que te estoy diciendo. Ajá. El tema de, yo le pongo aquí pasos preliminares antes de contratar, es algo muy básico, es ¿qué es lo que quieres o qué actividades quieres que desarrollen las personas que vas a contratar? Sí, claro. Porque normalmente contratamos, sí, necesito a alguien, y ya cuando la tienes, ¿qué le vas a poner a hacer? Pues que se encargue de esto y del otro y del otro y todo eso, ¿no? Que vaya por los refrescos. Exacto, ¿no? Entonces, normalmente lo ideal sería ya tener establecido, bueno, ya hice mi plan de negocios o ya hice mi modelo de negocio, ya hice toda la estructura de gastos, de costos, todo eso, incluido el sueldo de esa persona o de las personas que yo vaya a contratar. Y entonces ya hice un organigrama en el que cuándo va a estar establecida la empresa, cuántas personas necesito, cuáles van a ser sus responsabilidades. Eso es lo que tenemos que tener ya fijo, establecido. ¿Por qué? Porque eso va a ser más sencillo para la selección de personal y también el personal que contrates ya va a saber cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Sí, fíjate, qué importante se vuelve eso, porque bueno, no lo había considerado como tal, bueno, y por eso di el salto al siguiente paso, pero sí, qué fundamental se vuelve antes de seleccionar al personal, saber para qué quieres al personal. Saber qué quiero yo que haga, ¿no? Sí, ¿Qué claro. quiero que me quite de responsabilidades o qué le puedo yo delegar para yo estar más tranquilo y todo eso? Sí, claro, porque
a quiénes necesito y para qué los necesito, ¿no? Y tener muy claro eso, o sea, realmente no crear un puesto ya a la mera hora y que luego no sabes ni qué tiene que hacer, ¿no? Igual en un primer momento ni lo necesitabas y vas a estar pagando un sueldo innecesario. Sí, fíjate que sobre ese, comentaba uno de nuestros clientes, que al cual le ayudamos, me decía, ¿sabes qué, Elías? Pues ahorita estoy así como que entre más o menos, me está yendo porque el año pasado fue muy bien, y ahorita estoy más o menos porque pues, la persona que tenía en la administración pues se fue. Y dice, yo soy muy bueno para el tema de las ideas y todo eso, pero para los números no, dice, para la administración tampoco y para la organización tampoco. Dice, yo necesito una persona que de verdad se dedique a eso, que sepa de eso. Porque yo ya me di cuenta que yo no puedo solo, que eso para mí no, o sea, no puedo con eso. Entonces, ya, sobre la experiencia definió que necesito una persona que se dedique al tema de la administración y la organización de la empresa, ¿no? Él como tal se va a dedicar a conseguir clientes y a trabajar el tema de los clientes, ¿no? Pero él no puede, aparte, con la administración. Sí, claro, pero ve qué importante es eso de que lo identifiques, ¿no? O sea, que tengas claro qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas, porque si no, puedes traer personal que a la mera hora va a estar calentando el asiento y tú gastando dinero a lo tonto. Exacto. Elías, ¿te parece bien que vayamos sobre de corte para no cortarte ya después la inspiración y empezamos a hablar de la selección del personal? Claro que sí. Bueno, amigos, no se vayan, enseguida volvemos en Desde los Libros. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos platicando acerca de la creación de equipos competitivos con Elías Muñoz. Entonces los invitamos a que se queden con nosotros estos próximos minutos. Elías, bueno, entonces nos fuimos al corte con la importancia de que antes de armar un equipo sepamos para qué lo queremos. Sí, exacto. Definir cuáles van a ser las responsabilidades, los roles y finalmente, bueno, pues ya hacer un plan estratégico de qué tipo de persona necesitamos para ese puesto. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Bueno, como bien adelantábamos, pues a veces las empresas hacemos un poquito las cosas al revés, pero eso implica mucho más riesgos. Es que hay de todo, fíjate que en terreno empresarial ahí te encuentras muchas cosas, ¿no? Porque yo lo platicaba con una emprendedora el viernes. Le comentaba, cuando una empresa o cuando un emprendedor tiene capital, ya probó el producto anteriormente, tuvo capital para probar el producto anteriormente, y pues entonces ahora sí ya sale con todo para armar la empresa bien y todo eso, y con todo el capital y con los riesgos, para tiene socios y todo eso, ¿no? Si tú eres una persona que, no sé, ahorró unos 4 o 5 años de su trabajo, se salió y quiere poner una empresa, pero desconoce todo eso de haber probado el producto, de cuál va a ser su mercado meta, de cuáles son las formas de promoción, de cuánto va a salir una campaña publicitaria en redes sociales, cuánto tiempo necesitas para que funcione, de la renta del local, todas esas cosas, pues indudablemente
vas a cometer muchos errores por desconocimiento, ¿no? Ujú. Entonces, yo no sabía que se tenía que hacer eso, yo no me percaté que tenía que cumplir con estas cosas, yo ni pensar, yo no necesitaba una persona que se dedicara a vender, ¿no? Pero no sabía que tenía que tener ciertas habilidades y cualidades para poder vender, ¿no? Entonces, por cierto desconocimiento como que te vas topando con eso. Hay muchas empresas que se dedican en el tema de outsourcing y a contratar personal y hay muchas que de verdad son muy específicas en el tipo de persona que vas a contratar. Tú les dices, no quiero un gerente general. Ah, bueno, pues mira, ¿con qué tipo de aptitudes y habilidades? Entonces se dan a la tarea de buscar ese tipo de persona que se adapte a eso. Ujú. Y una vez que ya está dentro de la empresa, van bien dando un seguimiento para ver que esa persona vaya cumpliendo con lo que tú necesitabas, ¿no? Entonces hay de todo, ¿no? Hay el de confianza, hay de los que, pues tengo un primo que no trabaja, pues tráetelo, ¿no? Pero no trabaja porque no le gusta trabajar. Uy, pues ¿para qué te lo traes? No, entonces no va a trabajar. Entonces hay de todo, ¿no? Y te cuadras con todo. Lo ideal es que si por lo menos tuviéramos muy bien fijado cuál es el puesto que vamos a crear, con qué responsabilidades, con qué roles, y cuál es el tipo de persona que necesitamos, qué tipo de persona necesitamos para ese puesto. Bueno, y tomar en cuenta que finalmente también una parte de tu empresa va a quedar en manos de esa persona que eliges, ¿no? Entonces no es tan sencillo de meto a cualquiera a la empresa porque va pasando y le ofrezco el trabajo. Porque a veces hacemos esa toma de decisiones como de una manera un poco irresponsable hasta cierto punto, porque si no estamos viendo realmente que cumple el perfil para lo que necesitamos, pues bueno, estamos metiendo un extraño finalmente a la empresa, Exacto. ¿no? Entonces, Exacto. Elías, bueno, ¿y qué te parece si nos hablas ya propiamente de la selección del personal? ¿Cómo seleccionar al personal? ¿Cómo seleccionar al personal? Bueno, aquí hay dos cosas. Si vas iniciando, normalmente tú vas a ser la persona que tenga que contratar, ¿no? Ujú. Si no, a lo mejor ya empezaste, pues bueno, ya tienes un encargado de recursos humanos que se dedica a contratar, o si ya tienes una empresa o tienes muchos recursos, vas a contratar a otra empresa que se va a dedicar a conseguir las personas que necesitas para la empresa, ¿no? Bueno, muy importante, como habíamos dicho, señalar roles, pero aquí en el selección de personal, las actitudes, aptitudes y cualidades que debe de tener, habilidades también que debe tener la persona para poder cumplir con ese trabajo, ¿no? Estamos hablando, no sé, por ejemplo, un puesto de mensajero. Ajá. Un puesto de mensajero quizá no lleve mayor problema, ¿no? Simplemente tienes que llevar documentos de un lugar a otro lugar y ya. Sin embargo, ¿qué tipo de actitud debe tener esta persona? Que pese al tráfico, la lluvia, no haber comido, bla, 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 sea educado y que entregue los papeles y que siempre con, no sé, una sonrisa en la boca y todo eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es ese contacto que está teniendo tu cliente contigo, Claro. ¿no? Entonces, puede ser un tema delicado, sí, porque a lo mejor si el mensajero hace mala cara o simplemente no contesta algo que le están preguntando o lo contesta de mala manera, pues entonces se está quedando mal la empresa, ¿no? Es un puesto muy sencillo. Igual, las personas que hacen el aseo, ¿no? Un trabajo muy digno. Igual, si llega una persona a la oficina y ven que las hacen caras o simplemente le hacen una pregunta y no contestan y todo eso, igual, que queda mal la empresa, ¿no? Entonces son puestos muy sencillos, ¿no? Imagínate conforme se va aumentando claro. la responsabilidad en los puestos, pues se vuelve más radical el hecho de que saber qué actitudes, aptitudes, habilidades necesitas para ese puesto. Pero fíjate, eso que como a veces los empresarios lo minimizamos, ¿no? O sea, realmente eso es algo complicado cuando estás pensando en crear un personal, bueno, más bien en traer a alguien a la empresa porque te urge que alguien tal vez esté en el puesto de mensajería. Entonces, pues ya quien sea, quien quiera, ¿no? Y efectivamente, o sea, lo que estás mandando con el mensajero es una carta de presentación. Y que si se quiere comer al cliente porque lo regaña porque llegó tarde, pues entonces esa es tu carta de presentación. Y tú la elegiste. Lo peor del caso es que no llegó solita, tú la elegiste. Exactamente. Y sobre todo, fíjate que en el tema de ventas, es muy delicado. Porque no todas las personas califican para poder vender. Ahí es un tema muy delicado porque primero debes de tomar en cuenta que debe de ser una persona que inspire confianza. Tú no vas a comprarle a una persona que inspire confianza. Sí, Entonces, primero es confianza, después un trato agradable. Ajá. Después que tenga ciertas habilidades, que las habilidades las puedes ir generando, ¿no? Pero que tenga ciertas habilidades para poder a ti engancharte y que puedas y que hagas cerrar la compra, ¿no? Y cerrar claro. la compra. Pero ese tipo de habilidades a lo mejor las puedes hacer, pero el hecho de generar confianza y tener un buen trato, esas cosas normalmente no las tienen todas las personas, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, sobre todo en tema de ventas, qué tipo de personas puedes contratar.
porque eso también sucede muy frecuentemente, ¿no? Hay vendedores sin habilidades y pues al final, en lugar de darte un beneficio como empresa, pues te da el traste, ¿no? Están cargando a la empresa. Sí, Si totalmente de acuerdo. Si ellos no realizan su actividad como debe de hacer, pues la empresa no tiene ventas y toda la demás organización pues no funciona. Pero y aparte en ese caso de las ventas particularmente bueno, es muy complejo porque efectivamente tiene que ser una amalgama perfecta entre el carisma, entre esa habilidad de comunicación, de caerle bien a la gente, de saberse acercar a la gente, pero también en el tema de, bueno, ya le caíste bien, pero ahora necesitas cerrar la venta. O sea, tampoco la empresa vive de que le caigas bien a la gente, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, qué interesante eso, Elías. Pero entonces, en eso empiezas con la selección del personal. Pero efectivamente dices que bueno, que es una labor muy complicada de alguna manera, pues porque tienes que analizar muy bien al personal. Y bueno, hay veces que sí hay muchos candidatos, pero en ocasiones pues no hay muchos candidatos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo elegir al mejor de entre esos candidatos? Pues bueno, ya tendrás que hacer una serie de preguntas ahí bastante interesantes. Sí, claro, y sobre todo hay mucha información en internet. Si ustedes no quieren gastar en el tema de contratar una empresa externa, sí hay muchos cursos, tutoriales y información en internet, incluso en Facebook, que encuentras cuáles son las preguntas que tienes que hacer, 20 preguntas necesarias para una entrevista, ¿no? Y ahí están las indiscretas, las que necesitas profundizar más, recomendación, búsquenlas, yo creo que es una buena guía. Una buena guía, inviertan en eso, en estudiarlo, si no quieren contratar una empresa, en estudiarlo, y la verdad es que los beneficios son muy buenos, ¿no? Porque tú puedes venir y decir, bueno, Maru, aquí traigo mi currículum. Ah, ok, mira, qué padre, estudiaste en la UNAM, tienes un posgrado, bla, 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 ¿no? Y de repente, normalmente la gente no se fija. A lo mejor tú eres de muy buen carisma, y ay, sí, yo estoy muy apuntada para trabajar, ¿no? Pero si te puedes indagar más allá de lo que dice el currículum y más allá de la personalidad que en ese momento está mostrando la persona, vas a obtener mayores beneficios. Por ejemplo, si hay un hueco en tu historial de, oye, fíjate que en 2 años no me dices que no estudiaste y que no trabajaste, ¿qué hiciste en esos 2 años? ¿Por qué te corrieron de tu último trabajo? ¿O por qué te saliste? O háblame de cómo describirías a tu jefe anterior, ¿no? Son preguntas así que son un poco incómodas, ¿no? Si mañana te sacas la lotería, ¿vendrías a trabajar? ¿Mañana? ¿El otro día? Así, ¿no? ¿Cuáles son tus proyectos a 10 años? Con eso vas viendo y vas poniendo así vas poniendo un cuadro a las personas que estás entrevistando. ¿Por qué? Porque ellas no saben qué responder y normalmente te van a responder honestamente, ¿no? Oye, sí, y ahorita me recordaste al principio una escena muy cómica de la película de la que hablamos hace 8 días. Desde los libros de la semana anterior, pero de Pasante de Moda, en donde decía que ahí va la pregunta de cajón esencial y era ¿dónde te ves en 10 años? Y le pregunta eso a una persona de 70 años. y la persona de 70 años se queda con cara de ¿y qué le respondo en estos casos? Entonces, bueno, habrá que ver dentro de esa guía cuáles funcionan para lo que estás requiriendo. Hay muchísimas guías, hay que te ponen exámenes, te cumplir con ciertos requisitos y todo eso. Está muy bien, pero aquí hay una recomendación. Si ustedes son buenos es que hay como, ¿cómo le llaman? Como una espinita o como que sí va a ser bueno para eso. Un sexto sentido. Un sexto sentido. Bueno, si es de inicio, yo no recomendaría que lo hicieran. Yo recomendaría que estudiaran un poquito más y que vieran ese tipo de preguntas y que hicieran y que las hicieran y que supieran a qué se refiere cada una de esas preguntas, cada una de esas respuestas que te den, ¿no? Porque si te dicen, no, pues es que yo la verdad nada más quiero juntar para comprarme una televisión, quiere decir que no me interesa el puesto, ¿no? Se te va a ir en 2 meses. Exacto, y si es un puesto, no sé, intermedio para tu empresa que va a ser la interacción entre el vendedor y, no sé, la contabilidad o el vendedor y, no sé, otra parte de la empresa, que necesitas una persona fija para ese tipo de puesto, pues entonces no te conviene. Estable, claro. ¿No? Entonces, de esa manera. Oye, Elías, ahorita antes de que se me vaya la idea, creo que algo importante que destacar aquí sería que, bueno, puede haber muchas guías, pero tú puedes adaptarlas de acuerdo a tus necesidades, pero qué interesante lo que tocaste hace un momento acerca de que no es tanto, bueno, hoy en día ya no se evalúa tanto las habilidades técnicas, que también, por supuesto que sí, pero la capacidad de reacción, la capacidad de resolver problemas, o sea, como dices, como la jiribilla que traen todas esas preguntas y la capacidad para responder del otro te va a decir mucho más que tus habilidades técnicas, porque como sean las habilidades técnicas, pues las adquieres ya trabajando, ¿no? O los mandas a un curso, los mandas a capacitación.
pero esa habilidad para estar en un momento de una gestión de crisis, un momento de resolver un problema, un momento de saber cómo responder y todo eso, te lo dan preguntas que parecieran más simples, pero que en realidad tienen un trasfondo mucho más importante. Así es, así es. Entonces, Sí, totalmente de acuerdo. Eso es muy interesante. Un primer filtro siempre va a ser el currículum, siempre va a ser que Ajá. llegues a la entrevista a un tipo determinado, como se ha quedado establecido, y que la redacción del currículum sea correcta, Uh-huh. que metas lo más que sepas. Sin ¿no? faltas de ortografía, Sin faltas de por ortografía, favor. puede ser, debería de ser como ya un filtro. Sí, claro, Debería el ser primer como un filtro. Entonces, pero depende, ¿no? También, o sea, si quieres un mensajero, pues a lo mejor no necesitas que tenga buena ortografía, ¿no? Pero de preferencia. Sí, de preferencia debería ser todo para allá, ¿no? Claro. Entonces te decía, si vas a iniciar una empresa, esa cosquillita de, bueno, me late que sí funcionaría. Bueno, no es recomendable No hacerla de confíen inicio, en ¿no? el me late mucho. Ya cuando a lo mejor va creciendo la empresa y todo eso, y ustedes, o ya está la empresa con ciertos empleados y todo eso, y quieren contratar más y ha funcionado lo de, me late que sí. Bueno, hagan Esa intuición, ¿no? Esa intuición, exacto. Ajá. Esa intuición, pues solamente hagan una conversión matemática, ¿no? Llevo 10 contratados. De los 10 contratados, 4 han funcionado y 5 no han funcionado, ¿no? O sea, como Por que mi ese intuición anda medio... Como que mi intuición está medio floja, ¿no? De menos del 50%. Sí, claro. Entonces no le hagan caso a la intuición, mejor hay que estudiarle y un poquito, ¿no? Y ya. Si su intención ha sido que son 70% que sí se han quedado y 30% que no, bueno, pues entonces funciona la intuición, ¿no? pero yo aconsejaría que que no basemos tanto en la intuición y en sí, no, aparte, adelante que esto va a funcionar. Exacto, aparte hay, por ejemplo, Coursera, que es Sí, es una plataforma, Ajá. es una plataforma donde puedes estudiar cursos, son gratuitos y tienen reconocimiento del TEC de Monterrey y de la UNAM y todo eso. Ahí te enseñan también cómo esto de recursos humanos y todo esto. Hay mecanismos, ¿no? Para no gastar tampoco, solamente es un poquito de estudio. Sí, no hay pretexto para no estudiar. Exacto. La verdad es que no hay pretexto para no estudiar, Elías. Oye, ¿qué te parece si nos hablas un poquito acerca del siguiente paso dentro de esto de la creación de equipos competitivos? Porque ahí vamos, pero necesitamos avanzar un poco más. Sí, entonces hablamos de los pasos preliminares, que era Ajá. de qué es lo que yo necesito y qué persona encaja más en esa cosa que yo necesito, ¿no? En ese puesto que yo necesito, ¿correcto? Después la selección del personal con todos esos puntos que acabamos de ver y luego el desarrollo del equipo y un buen ambiente laboral. Uh-huh. Es el otro de los puntos. Cuando hablamos de buen ambiente laboral, nos referimos no solamente al tema físico, ¿no? Uh-huh. O sea, tú debes, como empleador, debes de tener la capacidad de proveer a tus empleados de un lugar cómodo, accesible, en el que pueda desarrollar libremente su trabajo. Claro. Con todas las cosas que necesite para ello. Uh-huh. Bueno, también incluye en ese sentido el tema de las condiciones, ¿no? De su sueldo, que su sueldo lo reciba en tiempo y forma, Claro. la seguridad social. Pues de ahorita anda mal la empresa, en el Ujú. próximo mes te pago, ¿no? Exactamente. Entonces, que incluye también todo ese tipo de cosas, ¿no? Los días que va a descansar, todo eso forma parte del ambiente laboral, yo le llamaría como físico. Uh-huh. Ajá. Después llega el ambiente laboral emocional y es aquí cuando intervienen las otras personas, los otros miembros de la empresa. Uh-huh. Entonces en ese ambiente laboral emocional debemos de nosotros como empleadores siempre estar al pendiente de cómo se va desarrollando la interacción entre las personas, entre los colaboradores, uh-huh, y hacer que todos trabajen para un mismo objetivo y que todos trabajen en igualdad de condiciones, en igualdad de trabajo, ¿no? Hay algunos que van a tener más responsabilidad, sí, claro, pero que todos vayan teniendo una relación cordial. Yo hago una analogía, yo pongo, tu personal va a ser quien te ayuda a remar el barco. Uh-huh. El barco tú también lo remas, pero lo diriges. Uh-huh. Tú como empleador lo diriges y remas el barco. Entonces, todos los demás están remando, todos los demás empleados están remando y están remando en dirección que tú lo estás dirigiendo. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa si un empleado deja de remar? Si un empleado deja de remar y tú no estás al pendiente de ello, los otros empleados van a tener más carga de trabajo. ¿Qué va a hacer eso? Que se sientan insatisfechos. Que va a ocasionar que de repente el barco deje de remar parejo y que entonces haya inconformidad y que después incluso tú por estar atendiendo el tema de que ya nadie rema,
pues ya no sabes hacia dónde vas, Te ¿no? distraes del camino, ¿no? Hacia dónde vas. Entonces yo creo que esa analogía en ese tema del ambiente laboral. Ah, pues está bastante interesante la analogía. Elías, ¿te parece bien que vayamos a un breve corte Claro. para no interrumpirte ya en el siguiente punto? Claro que sí. Bueno, amigos, no se vayan, estamos en Desde los Libros hablando de creación de equipos competitivos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros, estamos hablando de cómo crear equipos competitivos. Y bueno, Elías, nos estás hablando de un artículo de la revista de Correduría Pública que los invitamos a conocer, si es que aún no la conocen, o adquirir el 9º número. Ahí van a aparecer todos los datos de contacto para adquirir la revista. Y pues bueno, Elías, nos fuimos al corte con todo el tema de, bueno, ya hablamos un poco acerca de los pasos preliminares al decidir armar un equipo, ya después hablamos de selección de personal, estábamos en desarrollo del equipo y buen ambiente laboral, ¿no? Sí. Que es otro de los puntos. Estamos hablando de eso, la analogía del barco, y nuestra labor como empleadores siempre va a ser encontrar un punto donde converjan las personalidades, capacidades y talentos del equipo, de los miembros Nada del más, equipo. Nada suena más. bien sencillo eso, ¿eh? Eso va en el tema del desarrollo del equipo. Fíjate que no es tan simple, ¿por qué? Porque aquí ya interactúan diferentes formas de pensar. Ujú. Entonces, tu labor va a ser cómo saber integrarlas. Oye, Elías, es que yo no sé, la verdad es que yo no tengo ni idea, ni me sé capaz para eso. Bueno, pues entonces a lo mejor tendrás que encontrar una persona que se dedique a tema de recursos humanos que sabrá cómo integrarlos, ¿no? Y recomendación antes de eso es bueno, pues empezar a tener juntas de trabajo en la que todos participen, en la que al final tú vas a ser un juez, porque tú vas a decir, bueno, me gusta más esta idea, me voy por esta idea. Sin embargo, podemos incluir a lo mejor lo que tú dijiste, bla, 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 ¿no? Tratar de incluir a todo el equipo para que todos participen. Es cierto, ya conforme vas creciendo vas a tener que tener directivos que pasen el mensaje a su vez a los otros empleados, ¿no? Pero siempre tratar de que haya una participación de todos los empleados hacia la empresa, ¿no? De tomar su punto de vista, ¿no? Porque a lo mejor, te digo, la parte más baja, la mensajería, ¿no? A lo mejor, ¿cómo puedes tú dar un mejor servicio? Oye, ¿sabes qué? Si eres el mensajero de la empresa, pero ¿cómo tú darías un mejor servicio? ¿Qué necesitas para poder hacerlo? Pues, fíjate que
no sé, para la zona aquí, pues a lo mejor una bicicleta, ¿no? Bueno, pues se puede invertir, podemos hablarlo con los contadores y nos dicen que sí, pues invertimos en, ¿no? Entonces, siempre que hay esta participación, entre más intentes que haya ese desarrollo, esa interacción, va a haber un mejor comportamiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta vez te inclinaste por esa persona, pero a lo mejor te inclinas por otro. Y sobre todo vas a detectar a personas que encajen muy bien con tu perfil y que empiecen a ver qué es lo que la empresa quiere. Ajá. Entonces son las personas en las que más te vas a apoyar para que en determinado momento tú puedas desde tu casa ver que funciona bien la empresa, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque yo creo que no hay nada más rico que el hecho de ser escuchados, ¿no? O sea, yo creo que los seres humanos una de las cosas que más disfrutamos es el ser escuchados. Y bueno, si somos escuchados y aparte nuestras ideas se pueden aplicar y eso beneficia a la empresa, pues qué mejor para la empresa. Pero a veces yo creo que es quitarnos como de la cabeza el ser cerrados y el entender que todos tienen que aportar su granito de arena en la empresa y hacerlos parte de la empresa. Sí, el hecho de que los hagas participativos, con eso es ya dar un reconocimiento al hecho de que estás trabajando aquí, ¿no? Sí, vale la pena escucharte, ¿no? Exacto, vale la pena escucharles, es fundamental. Bueno, yo creo que muy inspirador, bueno, no sé, yo me imagino que para la mayoría de la gente es muy inspirador eso de que tu punto de vista pueda ser escuchado y tal vez valorado para hacer algo dentro de la empresa, ¿no? Sí, o sea, es como un salario emocional, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Que hemos hablado. Que de hecho hay algo muy interesante también dentro de tu artículo que mencionas más adelante acerca de que pues no tiene que ser solamente económico los incentivos, ¿no? O sea, sino también este tipo de salarios emocionales en los que haces presente al personal en las decisiones, pues bueno, eso de verdad a nivel profesional es algo muy enriquecedor y muy, muy agradable. Y también, antes de pasar, porque vamos a hablar acerca de muestra a tu equipo lo mucho que te importa, pero antes me gustaría señalar que cuando hay conflictos, ahora estamos hablando de que hay una integración, que hay una participación de todos, pero también cuando llega a haber conflictos, a lo mejor entre empleados o entre decisiones o cosas que no se hicieron, es fundamental que haya tolerancia, no decirlo cero, pero una tolerancia muy, muy baja, ¿no? O sea, la verdad es que si tú pones límites a tus empleados y a tus colaboradores, desde un inicio ellos van a saber hasta dónde pueden tirar la liga, como dicen, ¿no? Entonces si tú pones un límite, desde un inicio ellos van a saber que, bueno, que a lo mejor sí es el jefe, que sí los es participativos, pero que no pueden pasar de esta línea. Claro. Y que si llega a suceder algún conflicto, que la mayoría de los empleados se entere de lo que pasó en cierta medida y las medidas que se tomaron para evitar que haya una reincidencia en algún caso similar, ¿no? Eso es importante, ¿para qué? Para que todos estén conscientes de que, bueno, pues a lo mejor, bueno, pues sí, esa es la linda jefa, pero fíjate que pues a ellos pues sí les llamó la atención y no sé, porque se fueron a beber, ¿no? Entonces que todo el equipo sepa cuáles son los límites, ¿no? Y cuando hay algún conflicto, cómo se resolvió y qué medidas se tomaron, ¿no? Sí. En la medida, como una vez lo platicamos, ¿no? En la medida que se pueda y que se deba, claro. ¿no? Porque si hay algo muy fuerte, pues a lo mejor no hay... Sí, igual no lo evidencias, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí hay puntos que es importante, efectivamente, como que toda la empresa esté en el mismo canal y sepa qué es lo que sí, un código muy claro acerca de qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Porque pues sí, en el camino ya no hay de, pues es que yo no sabía, ¿no? Entonces, algo que me gusta también mucho de tu artículo es que dices, bueno, tampoco se trata de ser un sargento, ¿no? O sea, de alguien que tenga que ser súper estricto y entonces no te puedes salir de aquí porque yo digo y tal. O sea, porque también el exagerado control sobre los integrantes de tu equipo puede ser desastroso, ¿no? O sea, porque pues nos da según la idea momentánea de que tenemos control, pero la verdad es que nunca tenemos control sobre nada y nada más estás alejando más a tu equipo, ¿no? Entonces, ni ser tampoco una liga de flexible, pero tampoco ser un sargento. O sea, tienes que encontrar un término medio. Sí, que se relaciona con el último punto del artículo que vamos a hablar más al ratito. Ajá. Pero bueno, Elías, entonces pasamos al siguiente punto. Sí. Aquí fíjate que es un tema un poco controversial, porque muchas veces muchos no lo hacen, ¿no? Me refiero a eso y muchos dicen, ¿para qué? ¿O para qué lo hago? El tema de mostrar a tu equipo lo mucho que te importa. Hay una serie de televisión que se llama El Socio, que sale en History Channel. Es un tipo que tiene dinero y que invierte en negocios, se podría decir tradicionales, tipo tradicional, o sea, en la juguería, en la pizzería, y entonces
él no solamente invierte su dinero, sino que él durante muchos años se dedicó al terreno de los automóviles, se dedicó a estudiar el tema empresarial, y entonces él, aparte de dar una inversión, él participa dentro del negocio, ¿no? Se vuelve socio, pero también da sus conocimientos como una aportación al negocio. Okay. Entonces él dice que cualquier negocio siempre tiene que estar evaluado en 3 aspectos: producto, producción y personal. Y él le da un mayor peso al tema del personal, porque dice que el personal es el que va a hacer que la empresa funcione. Si tú tienes a tu personal contento, a gusto, que sepa que le estás pagando, bla, 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 va a estar generando para la empresa, y al final de cuentas, ¿a quién le va a repercutir esa generación de la empresa? Pues a ti, que eres el dueño, ¿no? Claro. Entonces, muy importante el tema del personal. Él lo pone como lo más grande, y yo considero que sí debe de ser así. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están trabajando para ti, para que tú logres tus objetivos. Pero al fin de cuentas son personas que también tienen su vida, y tienen sus sueños, y tienen sus aspiraciones, y que al final de cuentas, si ellos encuentran un buen ambiente laboral, van a trabajar a gusto, y eso se va a repercutir en la empresa, y a ti te va a ir bien, y a todos nos va a ir bien, ¿no? Como su sueño, pero así funciona, ¿no? Pero sí, fíjate, o sea, tampoco se trata de que haya amor en el aire, como dice la canción, pero de alguna manera que sí estés consciente que cualquier detalle que tengas hacia el personal, un simple saludo, el que te sepa su nombre, el que le preguntes por la familia, eso le va a hacer sentir bien, ¿no? O sea, indudablemente yo creo que no hay a nadie a quien no nos guste sentirse apapachado o sentirse querido, ¿no? O valorado, ya al menos, en un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, pues tienes que encontrar como un momento para darle ese espacio a tu personal, conocerlo y de verdad demostrarle un interés genuino, porque además tiene que ser un interés genuino. Exacto. Porque si no, el personal te lo cacha así, o va a decir, ay, este barbero qué, ¿no? Y ahora qué querrá, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que sí es muy importante trabajar en ese tema de las relaciones con tu personal, porque pues bueno, si fortaleces la relación, eso también puede ser un buen generador para retención de talento. Exacto, que es muy importante, sobre todo el tema de es simplemente ser empático, y a veces hay que ser sinceros. A lo mejor una empresa muy grande, que pues ya estamos hablando que ya tienen áreas de recursos humanos y varias cosas, pero una empresa pequeña, pues es tu obligación, ¿no? Saber por lo menos cómo se llama, ¿no? Y de ahí saber cuáles son sus gustos o cómo va la empresa y todo eso. Yo una recomendación que hago en el artículo es: trata de platicar con tus empleados a lo mejor una vez al mes, ¿no? Si no se puede, bimestral o trimestralmente, para ver, y no seas un juzgador, o sea, no entres en, sí, está bien, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. No es hacer como una relación de amigos, es una relación de empleado, ¿sí? Bueno, de subordinada, sí, pero bueno, me interesa ver cómo estás, cómo te sientes, el ambiente laboral, de persona a persona, qué cambiarías, todo eso, ¿no? ¿Para qué? Para que no te estoy diciendo que lo voy a hacer, te estoy viendo, te estoy preguntando a ti, te voy a preguntar a tu compañero, a tu otro compañero, todo eso, y eso me va a dar a mí bases para saber, bueno, pues a lo mejor veo que no se están llevando bien estas personas, pero pues esta persona no le está gustando mucho lo que está desarrollando, a lo mejor cae bien en otro lado, ¿no? Tú empiezas a ver, no se vale ser juzgador, y no se vale entrar tampoco en temas de, es que fulanito dijo que tú como empleador eras tal, ¿no? Pues va a haber fulanito, no. Ahorita que le toque su turno. Exacto, ¿no? Tratar de hacerlo para poder incluso hasta generar más ideas, ¿no? Porque tú, ¿qué cambiarías de área? No, pues tal cosa, pues a lo mejor sí queda, ¿no? Con el presupuesto, pues sí queda, pues ponemos esto, ¿no? De acuerdo, Elías. Oye, Elías, me están ya diciendo que nos quedan unos minutitos, nos quedan 3 minutitos, pero me gustaría que, bueno, en principio, bueno, que nos dieras un resumen como de los últimos puntos importantes de tu artículo, bueno, y ya que nuestro auditorio pues conozca la revista. Los invitamos a que conozcan la revista y que lean el artículo completo de Elías Muñoz en esta edición nueva de la revista de Correduría Pública. Qué lástima, porque son los dos últimos puntos más importantes, ¿no? Creo que considerados más importantes. El primero, invierte en tu personal. Que es necesario forzosamente invertir en el personal, en capacitación, fundamental. Y muchas veces dicen, no invierto porque si invierto y se van, voy a perder dinero. Y 2, o estoy fortaleciendo mi competencia, ¿no? O incluso estoy creando mi competencia, ¿no? Bien dices tú, pero si se quedan, ¿no? Está peor. Exacto, o sea, tienes gente que no está calificada para los puestos, que no está capacitada, que no está actualizada, entonces ¿para qué te sirve? Entonces la empresa no va a funcionar. De acuerdo.
Entonces es muy importante hacer esa inversión en el tema del personal, porque aparte eso también va a ayudar a que las personas se sientan cobijadas y que se sientan a gusto, porque los estás tomando en cuenta para, no sé, para actualizarse o para tomar capacitación que en determinado momento lo estás preparando para ascender, ¿no? Claro. Entonces es muy importante porque se van a sentir más apreciados. Sí, porque bueno, yo creo que para todos es inspirador un lugar en donde te acompañen en tu desarrollo profesional y en tu desarrollo personal, ¿no? Entonces, si los capacitas, pues es más probable que te quedes con grandes talentos a que pues los dejes ahí 20 años sin capacitación porque no vaya a ser que se te vayan, ¿no? O sea, mejor los capacitas, porque si te quedas con gente no capacitada, pues bueno, tampoco van a salir muy bien las cosas. Así es, así es. Y el último punto, delegar la toma de decisiones. Al final de cuentas, cuando nosotros iniciamos una empresa, lo ideal sería para nosotros decir que la empresa funcione sola y que nosotros recibir solamente los ingresos, ¿no? Eso sería lo ideal. O sea, para allá van todas las personas, ¿no? Hay algunos que están a trabajar mucho y dicen, no, yo quiero seguir trabajando en mi empresa y todo eso. Pero pues la mayoría de gente pone un negocio con esa intención, ¿no? De no estar tan dentro de la empresa, pero sí recibir las ganancias, ¿no? Entonces, en esta delegación de decisiones es muy importante porque también tú en determinado momento no vas a estar siempre para la empresa, ¿no? Si la empresa va funcionando bien y todo eso, pues a lo mejor te vas a ir de vacación, ¿no? Y si tú no estás y surge un problema, ¿qué va a pasar? Entonces tienes que empezar a confiar en las personas y darles ese punto de confianza para que ellos tengan esa capacidad para resolver los problemas y para que lo hagan a tu nombre, ¿no? Claro. Ya, pues, al final de cuentas al nombre de la empresa. Pero, ¿para qué? Para que eso te aligere a ti la carga, las responsabilidades. En determinado momento, si te quieres ir de vacaciones, sepas que todo va a ser funcionar y que todo va a estar bien. Entonces, muy importante ese tema de delegar, ¿no? Esas decisiones. Sí, sin duda, Elías. Yo creo que efectivamente las empresas las debemos preparar para que nosotros no estemos presentes, ¿no? O sea, porque Exacto. indudablemente no sabes, o sea, nadie tiene la vida comprada y, bueno, eso es en el peor de los escenarios, digamos. Pero si no, efectivamente, o sea, si te quieres dar un espacio en tu vida alejado un poco de la empresa, pues entonces no tienes a nadie a cargo, porque no estás tú, y como la empresa solo funciona si estás tú, pues entonces estás atorando a la propia empresa. Y al final de cuentas, si sumas todo lo que hemos venido platicando de un buen ambiente laboral, de haber elegido bien a la persona, de un buen ambiente laboral donde se sienten cobijados, donde se sienten con seguridad, que les estás capacitando y aparte les estás dando el estímulo de que ellos tomen decisiones en determinado momento y que tú solamente quieres resultados, porque así lo pongan. O sea, tú da la libertad, sí está supervisando, sí ve que está supervisando y exige resultados, ¿no? Y al final de cuentas las personas van a decir, bueno, pues me está dejando que yo lo haga a mi modo, pero sí me está pidiendo, ¿cierto? Los objetivos, ¿no? Me está diciendo Claro. a dónde llega. Y entonces eso te va haciendo que también que crees mayor fidelidad con tus empleados, porque o sea, me siento bien, me siento a gusto y aparte pues, tengo cierta responsabilidad y ya sé que a lo mejor sobre mis hombros yo tengo que decir ciertas cosas para que van bien de la empresa, que me repercuten a mí, que repercuten a todos, ¿no? De acuerdo, Elías. Yo creo que esa es una excelente idea para irnos a ese tema de que debemos de trabajar desde la confianza con los empleados, ¿no? O sea, con la gente, con nuestro equipo, tenemos que trabajar desde la confianza, ¿no? Desde el decir, yo sé que tú eres capaz de hacerlo y por eso estoy delegando en ti esas responsabilidades y todo va a salir muy bien. ¿Con qué te despides, Elías? Porque ya nos tenemos que ir. Fíjate que me despido. Hay una frase aquí de la revista, pero no voy a despedir con ella. Sí, Lean la revista. ¿Por qué? Porque acabo de acordar de una vez que escuché que decía que el simplemente hecho de tener una empresa, bueno, pues si lo haces con un sueño, quieres tú tener tu empresa, quieres ganar y recibir dinero de ahí, pero si te fijas en el tema del personal, cuando ya hay personal que está trabajando para ti, convergen más allá de solamente ese personal, sino que converge también su familia. ¿Ah? Entonces, tú como empleador estás dando la oportunidad a esa persona de que su familia viva bien, de que tengan educación, de que puedan, bueno, ¿por qué no decirlo así? Pues que sean felices, ¿no? Entonces, tú estás siendo como ese motor, como esa parte importante para que las personas que integran tu empresa puedan llevar a cabo una vida que a lo mejor ellos esperaban o que se sienten a gusto de llevarlo, ¿no? Entonces, más allá de solamente números y cifras y ganancias económicas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay una empresa que tú fundaste, pero de que se sostienen tantas familias en las que pueden realizar sus actividades, pueden ir de vacaciones, pueden ser felices, ¿no?
De acuerdo, Elías. Con Sí, eso se entonces ríe. contribuyes a que la gente sea feliz también a través de la Exactamente. empresa. Y yo creo que ese es uno de los incentivos más grandes que puede haber para ti como empresario y para tus empleados, ¿no? Para tu equipo. Elías, pues muchísimas gracias por haber estado en Desde los Libros. Como de costumbre se nos va el tiempo volando, pero bueno, ya vendrás en una próxima ocasión a extenderte más acerca del tema. Claro que sí. Bueno, Muchas amigos, gracias. pues nos vemos el próximo lunes en Desde los Libros. Que tengan una excelente semana y conozcan la revista de Correduría Pública. Hasta luego.